Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto enorme de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Nubia Montes de Oca y bueno, a ella tuve la oportunidad de conocerla en el Museo de la Ciudad de México cuando Juan Carlos Doñate hizo la feria del libro independiente también allí. Y bueno, pues agradecemos que haya aceptado esta cordial invitación. Después nos la reencontramos en el evento que hizo Edna Ramírez, también otra feria del libro independiente, entonces fabuloso reencontrarnos. Y bueno, Nubia Montes de Oca es licenciada en comunicación y diplomada en diseño editorial, ambas por la UNAM. Se ha desarrollado como escritora, editora y poeta. En 2008 conformó y organizó una brigada cultural multidisciplinaria al oriente de la Ciudad de México, más conocida como Brigada Alternativa Cultural de Oriente, BACO, donde trabajó y difundió su actividad poética. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA en 2010. Asimismo, fue becaria del periódico El Economista. Igualmente fue reportera colaboradora del programa de radio En el ombligo de la luna en Imer y dirigió y editó el programa de radio Campechana Mental en Radio Frecuencia Latina. En el año 2020 publicó un libro de autoconocimiento con el título Conecta con tu ser, creatívate, y un libro de poesía ilustrada titulado Zombie Fish, donde aborda el problema sobre el propósito del ser humano y su faceta oscura. Su obra ha sido incluida en varias antologías y también ha publicado narrativa en la revista Picnic. Actualmente es editora y socia fundadora de Ediciones Sigurat, con Z y con T al final, desde 2014. De igual manera, ha dado conferencias sobre creatividad y bloqueo creativo, además de presentar su trabajo poético en diferentes recintos, destacando el Senado de la República en 2023 y desde febrero de 2024 imparte talleres en Faro de Oriente. Pues agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta cordial invitación, Nubia, y te cedemos la palabra para que nos compartas el primer texto que nos tienes preparado. Claro, muchas gracias, Ana Berta. Es de verdad un honor estar aquí en Letras a Contraluz. Bueno, yo les quiero compartir un texto de mi primer libro de poesía, que es Zombie Fish. Este texto se llama Vulture. Qué urgencia de morir el corazón por todos lados, en los sueños, en el viento, en los zapatos, sacralizando dilecciones con éxtasis endemoniados para devorarlas de a poco, bocado a bocado, desde el día en que las encarcelamos. Antropófagos al fin no es para lamentarlo, un mordisco aquí, un sorbo más allá, saciarse casi por completo, nada más. Pronto la carne se pudrirá y escasos los remansos no alcanzarán siquiera para sollozar. ¿Amor? Náusea de cadáver, absurdo sacrificio de cuerpos, en incesante deterioro como desesperación de cóndor, y el espíritu, si acaso, raído hasta la médula, exánime dilapidado en un enorme hueco sobre el lecho en que ese par de muertos una noche terminarán su trayecto y no vendrá siquiera entonces el demonio a pedirles su pellejo. Gracias. Empezamos fuerte e intenso y eso me gusta. Me agradaría que ahora nos pudieras platicar un poco del valor, el significado que ha cobrado la literatura y la poesía para ti. ¿Cómo las podrías definir desde esa experiencia que has tenido, no solo como escritora, sino también como lectora incluso y como editora? ¿Cómo se debe vivir la literatura y la poesía desde el punto de vista de Nubia Montes de Oca? Es una pregunta bastante padrísima porque fíjate que la literatura viene desde esta inquietud, ¿no? Por conocer que tenemos, pues,
desde que empieza, desde que muchos somos como más jóvenes. Entonces, está esta forma de estar conociendo mediante libros, incluso a veces pequeñas historietas. En mi caso fueron historietas las que me acercaron, ¿no?, a la literatura. Entonces, yo recuerdo que había un libro que se llama, o bueno, se llamaba en aquel Joyitas de la Literatura, y venían ilustrados. No sé si te llegaste a topar con uno de ellos. Entonces, no era que yo me decantara más bien este otro tipo de lecturas alternativas, que finalmente han sido como este parteaguas, ¿no? Para acercar, ¿no?, pues en aquel tiempo a mí, supongo que también a muchos niños, muchos adolescentes en ese tiempo, a la literatura. Y es a partir de ahí que bueno, que viene, ¿no?, este apego y este amor por la creación literaria, por las historias, por la poesía. En este mundo que nos brinda un sinfín de posibilidades para crear, para transmitir, ¿por qué elegir la edición? ¿Qué es lo que más te gusta al momento en el que tú tienes la oportunidad de no solo escribir, sino brindar un espacio para que otros también desarrollen su talento y ese esfuerzo se vea reproducido en un libro? El, Fíjate que es bien curioso. Yo estaba estudiando comunicación igual en la UNAM cuando comenzó a surgirme esta inquietud de la edición. De pronto, por azares del destino, pues a mí me tocó ser estudiante de carrera de comunicación, no tanto de letras como era pues lo que yo quería. Finalmente todo se encajó a que estuviera en la carrera. Entonces a mí me frustraba mucho estar como un poco alejada, ¿no?, de este asunto de la literatura. Y bueno, de alguna manera las técnicas y todas las teorías, metodologías que yo entendía y estudiaba en la carrera de comunicación, de pronto entendí que se podían utilizar también pues para generar esta parte, ¿no?, de la difusión de la literatura. Y fue ahí como se iluminó para mí el camino. Entonces dije, wow, o sea, no es tan malo estar de este lado, ¿no?, de una difusión más, un poquito más, digamos, enfocada en lo práctico de un medio de comunicación. Entonces, a partir de allí fue que dije, wow, o sea, quizás este camino de la difusión de la editorial sea pues otra forma de estar inserta, ¿no?, en este mundo de la literatura. Y fue ahí como que dije, vamos adelante. Entonces, en ese tiempo, un poquito antes de salir de la carrera, fue que comenzamos a editar libros de texto, y editamos pequeños folletitos para clases, ¿no?, de literatura. En aquel tiempo, pues yo tenía como varios conocidos en filosofía. Mi pareja de aquel entonces, pues también era filósofo, sigue siendo, y decidimos abocar este proyecto que finalmente era como de ambos, un poquito más venido de mi interés, pero lo abocamos hacia la filosofía. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente esta parte de la literatura y la comunicación y la filosofía era como un marco coyuntural en aquel entonces, ¿no? O sea, no se estaba difundiendo filosofía, no se estaba difundiendo tanto pues en la esfera en la que yo estaba esta literatura. Entonces, pues bueno, se tomó la decisión de generar un proyecto editorial, ¿no?, enfocado en la filosofía y en su difusión. Desde este enfoque de literatura, generar esta filosofía para que pudiese leerlo la gente de a pie, ¿no? Entonces, pues fue algo que abrió mucho también el horizonte para pues comenzar como esta ruta editorial. Fantástico. Y qué padre que juntaron distintas disciplinas que después también lo retomas en la Brigada Cultural Multidisciplinaria, ¿no? Que es algo fabuloso. Brigada Alternativa Cultural de Oriente. Cuéntanos acerca de esta brigada.
cómo nació, qué te dejó esa experiencia y cuál consideras que es ahora la importancia de crear otras alternativas y otras estrategias culturales, no solo eh, para cierto sector de la población, sino para todos en general. Fíjate que me emociona mucho este recuerdo de ese proyecto. Fue digamos que la continuación de este ímpetu editorial, pero pues llevado ya hacia el público. Entonces, en este pretendíamos pues acercar al público no tanto desde la creación de otros, sino desde su propia creación al arte y la cultura. Entonces, lo que nosotros estábamos promoviendo pues en este colectivo era que las personas que se acercaran de pronto a escuchar música o a ver alguna exposición fotográfica o lo que estuviéramos proponiendo en el momento, instarlos a que ellos crearan, ¿no? Ese colectivo, bueno, se dio de manera maravillosa, nos apoyó un comercio local donde llegaban los chicos de preparatoria de CCH a jugar billar y a ver un poco de programas y escuchar música. Entonces, en colaboración con este comercio es que nos dio un gran espacio, incluso se armó una galería en aquel entonces y la gente empezó a colaborar, se empezó a acercar con nosotros y no sabían cómo, ¿no? Cómo empezar, les gustaba, les llamaba la atención ver, alguna vez hicimos una exposición sobre bichos de un fotógrafo que se dedicaba, ¿no? A sacar fotos hermosas sobre el pequeño mundo. Entonces la gente se empezó a responder muy bien, pero yo quiero colaborar, ¿cómo hago, no? Pues vamos a empezar con lo que teníamos, que era quizás para sacar fotografías con el celular o quizás hacer algún poema relacionado con el insecto. Entonces así la gente empezaba a colaborar y varios de ellos se acercaron, se quedaron con el colectivo y pues eso nos dio muchísimo ímpetu para continuar, ¿no? O sea, porque veíamos que se estaba generando un impacto pues en ese entorno, ¿no? Al oriente de la ciudad, que es donde de alguna forma siempre hemos estado trabajando. Entonces sí se creó un impacto, se hizo una pequeña plaqueta de poesía, se hicieron folletos, entonces fue un proyecto pues que en ese tiempo nos costaba porque pues era autogestivo, pero pues éramos jóvenes e inquietos y la gente respondía bien. Entonces sí, es por ahí comenzamos muchos de nosotros, incluso en la exploración poética. Entonces, pues sí es bastante interesante cómo se impacta, ¿no? Y cómo nos impactan también ese tipo de acciones. Unos aprenden de otros y viceversa. De esta exploración poética, literaria que nos comentas, ¿de qué manera tú podrías definir el estilo literario y poético que has ido cultivando en tu persona y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? ¿Cuál crees que ha sido ese cambio? ¿Ha sido paulatino? ¿Ha sido radical? ¿Sigue siendo, conservando la misma esencia? ¿Cómo es tu estilo desde tu punto de vista? Pues primero ha sido fluctuante. He tenido temporadas en que hago narrativa, me recargo en la literatura fantástica, es una de mis favoritas, y de narrativa pues me paso a poesía, donde intento desarrollar más bien este estilo, no tanto gótico, no tanto desde el punto de vista de la poesía maldita, sino sí, es como esta parte de poesía confesional intensa que trata pues de explorar todas aquellas sombras del espíritu, ¿no? Del ser. Entonces, a partir de esa exploración es que de pronto sí se intensifica un poco el lenguaje poético, es que sí por lo menos yo he notado sí ciertas variaciones precisamente porque
al estar como generando este estudio, pues sí, este análisis, sí se han, pues, sí he notado estas evoluciones, ¿no? Sobre todo de una conciencia, sí, de una conciencia poética totalmente emotiva, a ya generar un poco de trabajo más pensado, un poco más hacia la figura, ¿no? Retórica, un poco más hacia la metáfora. Entonces, sí trato siempre de estar en esta reflexión constante y algo que no puedo evitar es eso, ¿no? Estar pasando quizás de la poesía un poco a la narrativa y al revés, ¿no? De pronto, pues creo que uno como creador también pues liberador poderse dar el permiso de explorar, ¿no? Mi poesía también ha sido experimental en ese sentido, he estado incursionando un poco en lo que es la poesía transmedia, en la poesía en sí, en la poesía escénica, un poco de performance. Entonces, precisamente pensando en esta parte, ¿no? De que el artista siempre es explorador de mundos, es que pues también por ahí he querido llevar, ¿no? Mi desarrollo, ¿no? En este mundo. Excelente. Por aquí, bueno, envía saludos Ángel Domínguez Espinosa desde Ometepec, Guerrero. Entonces le enviamos saludos hasta allá, aquí en Letras a Contraluz, y bueno, nuestra invitada también. Por favor, compártenos otro de tus poemas o textos narrativos, como tú decidas. Te escuchamos, te dejo en diseño individual, pero aquí sigo. Sí. A ver. Un momentito. Sí, con calma. Este poema no tiene nombre. Sucede que también me canso de fluir en esta lucha constante y sorda de martes y jueves, de lunes y viernes. Este no ser de días que van mutando, erigidos cual semillas de olmos o manzanas, o gaviota de los mundos, devoradas por un cóndor hambriento e interminable. Miro entonces a mis obscenas cariátides deshechas en el piso sin alas, sosteniendo todavía puras ficciones y presagios huecos, inseminado futuro intocable de arcilla transparente, que nunca deja de seguir y seguir y seguir, inalcanzable. Solo queda en la raíz amorfa este bélico fluir atónito de estatua bicéfala, donde nunca se me permitirá saber quién ganará o si alguna vez se detendrá. Y pues algo así. Sí, fabuloso. ¿Quieres compartirnos otro más o seguimos con las preguntas? A ver, sí. Pues si quieres seguimos con las preguntas en lo que busco Okay, el siguiente claro que texto. sí. Me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito más en este concepto, zombie fish. Em, ¿cómo, cómo entenderlo desde esta propuesta poética que estás haciendo? Sabemos que pues los zombies son siempre seres que representan precisamente esa enajenación, ¿no? En la que a veces vivimos como seres humanos y que pueden también llevarnos a justamente esa faceta oscura de nosotros. Y me gustaría que pudieras platicarnos un poco más al respecto. ¿Cómo nace esta idea del zombie fish? ¿Y cuál consideras que es la faceta más oscura del ser humano? Hay muchas, pero ¿cuál consideras tú que es la más oscura? Pues en este sentido, me parece que en cuestión poética la exploración del miedo ha sido siempre esta parte, ¿no? Insondable que muchos autores precisamente han explorado,
Pues no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, está toda la literatura de terror, todo el conglomerado, ¿no? De historias de literatura fantástica, de horror cósmico, ¿no? Ni se diga de la poesía oscura, ¿no? Entonces, creo que mucho de eso se da precisamente a partir de la exploración del miedo, ¿no? Y de todo ese sentir del poeta o del creador ante todo lo que no entiende, ¿no? O sea, porque, bueno, no nada más es como creador, sino como este ser que se posa frente a los conceptos universales y se pregunta qué hay detrás. Y entonces al surgir esa parte, pues que de alguna forma no se puede responder, viene el miedo, ¿no? ¿A qué va a pasar? ¿No? Viene el miedo a la locura, viene el miedo a la muerte, viene el miedo a la soledad, ¿no? Al abandono. Entonces, a partir de ahí es que se crea o que viene esta propuesta artística, ¿no? Digamos que como de estas entrañas de propuestas poéticas, ¿no? No sé, algo así. Muy buena respuesta, la verdad. Em, Supongo que también pues todo va concatenado, ¿no? Todo, de todo aprendemos y de todo también. Entonces, en el tiempo que tú fuiste becaria del FONCA, me gustaría que nos pudieras decir cuáles fueron las principales enseñanzas que, que pudiste tener, esos aprendizajes que dejaron huella en ti y que también te ayudaron a marcar tu propia voz, tu propio estilo. ¿Cuáles podrían ser esas experiencias? Claro. Pues bastantes y bastante importante. Mi tutor en entonces fue Alberto Chimal. Pues Alberto Chimal es el maestro, ¿no? De la literatura fantástica en México. Entonces yo iba comenzando, de alguna manera se abrió en aquel tiempo una pues una división donde podía entrar los creadores que no teníamos tanta trayectoria. Entonces, verme a mí frente a pues, gran personalidad fue un reto enorme porque no era ir al taller pues, de cualquier centro cultural en la esquina, ¿no? O sea, era ya presentarse con una serie de propuestas bien armadas, un proyecto serio. Entonces, el llegar frente a él y a todo mi grupo, que también eran excelentes creadores, pues fue un gran reto, porque además en ese tiempo tenía pues todavía muchas carencias, sobre todo técnicas, en la cuestión de narrativa, pues era algo que aún tenía varias cosas que pulir. Entonces, Chimal me enseñó muchísimo, él con todo, o sea, con toda su sabiduría literaria, me condujo de una manera inesperada, ¿no? Sobre todo porque en aquel tiempo yo estaba experimentando muchísimo con la narrativa, entonces de pronto me pasaba de quizás de la literatura fantástica al horror cósmico, ¿no? Y no me salía a veces pues bien esa mezcla, todavía estaba como que serpenteando en varios estilos. Entonces, gracias a este proyecto del FONCA fue que pude asentar muchísimas bases que no tenía antes, obviamente, y que pude sacar adelante, ¿no? Un proyecto ya completo, porque muchas veces como creadores pues se nos ocurren proyectos, pero hacemos uno o dos textos o comenzamos con quizás nada más con un argumento, una idea argumental y abandonamos. Entonces el reto de generar un proyecto completo y llevarlo a cabo y terminarlo es también una experiencia que de alguna manera todos necesitamos sacar adelante con apoyos o sin apoyos, todos tenemos que empezar a sacar proyectos, ¿no? Y creo que esa fue como la experiencia fundamental de este tipo de programas. No sé si ya tengas preparado ahí el poema que estabas buscando. Si no, yo aquí sigo con las preguntas. Es un poquito de narrativa, es algo Ok. muy, se llama Todo el universo es mental. Michelle está esperando su taza de café americano y su croissant en la cafetería de la esquina.
Observa detenidamente cómo cada comensal se encuentra concentrado en su pequeña isla diminuta de pensamientos, sensaciones, percepciones y, por supuesto, inmersos la mayoría en su móvil, cúmulo de cuerpos cual apéndices del mundo que bien podrían extirparse y servir como carne de hamburguesa. Michelle sabe que tiene un retorcido humor y se ríe para sí. Imagina un molino de carne gigante mientras continúa esperando su café sin nadie más en su mesa para distraerle de su momento reflexivo. Los meseros que van y vienen están demasiado embebidos en sus tareas de distribución. Le recuerdan de pronto un grupo de hormigas perfectamente sincronizadas y satisfechas de su labor, tan importante que si de un momento a otro llegara una invasión de cualquier cosa o emergencia, ellos dejarían todo de inmediato para huir y salvar su vida. Así de importante es lo que hacen. Michelle suspira. Un grupo de 3 hombres está bebiendo café latte en la mesa del fondo, o eso parece. En tanto miran el celular y de pronto ríen al unísono. 2 segundos después levantan la vista y se miran con empatía grupal para volver a meter los ojos en el aparato. Si un devastador terremoto se presentara de pronto, probablemente ellos no sobrevivirían a pesar de ninguna alarma. Simple y sencilla carne de cañón. Al fin llega a la mesa su taza de café. El mesero es amable y solícito como debe. Pregunta si necesita algo más. Michelle niega con la cabeza. Lo mira alejarse, pero hay algo que no le gusta de él. Imagina que detrás de esa sonrisita falsa se esconde un maltratador o un pederasta. No atina del todo, pero se le desprende ese tufillo incontenible del pellejo, sin que lo pueda evitar. Michelle lo mira demasiado, lo odia, entrecierra los ojos para disimular su asco. Toma un sorbo de café. El mesero cae al piso y sobre su rostro aterrizan 2 tazas de café hirviendo. Él grita demasiado. Parece más bien un bebé. No es para tanto, te lo mereces. Michelle sonríe y dice para sí. Al salir del lugar decide caminar por algún tramo antes de subir al colectivo. Curiosamente, más adelante se encuentra con los 3 hombres del celular. Les mira la cara observando su faz de estúpidos, como si de nada sirviera estar en este mundo, como si su existencia fuera un byte, un simple e insignificante byte entre millones de terabytes. Abordan un taxi, los mira alejarse. En el parabrisas, una lengua de Rolling Stones junto a una calcomanía con su número de placas se aleja. Al doblar la esquina, un niño pequeño, unos 5 o 6 años, se estrella directo y fuerte con sus rodillas. El niño llora y la nariz comienza a sangrarle. La aparente madre comienza a gritarle a Michelle en algún idioma, quizás náhuatl, y extiende su mano pidiendo y gritando, y la gente comienza a pararse y a observar la escena, y el niño llorando, y la disque madre gritando, y señalando a Michelle, y pidiendo algo con la mano estirada, y las personas se siguen parando y observando cada vez más desconcertadas, y una comienza a llamar a alguien por teléfono. Michelle saca un billete y se lo da a la señora, que deja de gritar por fin. Michelle apresura el paso y aborda el colectivo. Luego alcanza a mirar cómo el niño no para de sangrar y la disque madre le acomoda un golpe tan fuerte en la cabeza que el indefenso cae al piso con la nariz sangrando. Michelle baja del transporte con las tripas enfurecidas. No sabe a bien qué hará, pero va sobre la señora. La boca se le seca del coraje mientras camina y los puños se tensan cada vez más. El niño sigue sangrando de la nariz tirado en el piso. La señora mira un grupo de personas venir hacia ella. Se echa a correr, un autobús va pasando, lo topa de frente. Demasiada sangre, demasiada gente. Michelle mira al niño y él está tranquilo. Ha dejado de sangrar y observa a la señora tirada en el pavimento con bastante tranquilidad para un niño en su situación. Ella piensa. Michelle se va de la escena. Ya lo venía a venir, era obvio. Piensa y sonríe. Al descender del transporte nuevamente, pero en su destino,
Saca las llaves del candado de la carnicería donde trabaja, abre, se pone su mandil y saca del congelador un gran trozo de pernil que pondrá en la molienda. Un perro entra en la carnicería, Michelle lo patea fuerte, pero con el descuido mete 3 de sus dedos que entran quién sabe cómo al aparato. Gritos, demasiada sangre, alguien llama a la ambulancia, Michelle siente un dolor quemante y sordo en todo su muñón. Acomodan su cuerpo en la camilla y clausuran su herida. Camino al hospital, alcanza a escuchar la radio de los rescatistas. En las inmediaciones, un grupo de 3 hombres acaba de ser aniquilado por un taxista violento que les disparó a quemarropa para despojarlos de sus pertenencias. Luego del ataque se deshizo de los cuerpos en la vía pública y se dio a la fuga. El taxi puede ser reconocido por una estampa de los Rolling Stones en el parabrisas. En medio de su dolor punzante, Michelle mueve la cabeza diciendo para sí, se lo merecen. Estúpidos no se salvarían ni de un terremoto anunciado. Tanto dolor, pero Michelle sonríe. Estúpidos. Y fin. Impactante. Literal nos logras transmitir todo ese momento tan caótico, tan pues hasta me has dejado sin palabras, Nubia. Muy, 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 muy bueno tu cuento. El tiempo se nos va volando, pero yo quiero aprovechar hasta el último minuto, entonces me voy a la siguiente pregunta, pero de verdad que gracias por compartirnos ese cuento y también los poemas que nos has brindado el día de hoy. Em, ¿Cómo conectar con nuestro ser y creativarnos? Cambiando el chip. Bien. Pues esta parte de la creatividad, de soltarnos, ¿no? En este flow, precisamente que hablaba en el poema pasado, ¿no? Este fluir que de alguna manera al ser humano le mueve a sentirse útil, a sentirse necesario y a sentirse realizado. Entonces, hay un sociólogo, espero pronunciarlo porque es Mikhail. Entonces, él propone el flow como una parte imprescindible de la felicidad del ser humano. Entonces, a partir de que el ser humano comienza a fluir mediante una creatividad consciente, es que puede conectarse, ¿no? Con esta parte imprescindible de su vida. Muchos de nosotros estamos aún inmersos, ¿no? En el asunto de que, bueno, para llegar a la creatividad se necesita ser un creativo desde que naces, ¿no? Afortunadamente se ha aperturado mucho el tema, sobre todo de la neurociencia, para que nosotros tengamos, pues, esta forma, ¿no? De acceder a toda esta información que nos dice que en realidad, pues, todos tenemos esta inteligencia creativa. Lo único que necesitamos es comprenderla, pero para comprenderla lo que tenemos o el camino que se propone es este camino de autoconocimiento. Y pues sabemos que ahí está la creatividad, ¿no? Y que el hemisferio derecho, en este caso, es el que la atrae, ¿no? No tanto como se creía antes que era la parte izquierda, sino el derecho. Entonces, para que nosotros podamos de alguna forma encenderla o encender ese flow, es que tenemos que saber cómo. Y para saber cómo, lo que tenemos que lograr es conocernos, saber que a lo mejor esta creatividad me la detona el olor a café, ¿no? Porque de alguna manera yo tuve contacto con este aroma en tiempos muy relajados en mi niñez, no sé, dependiendo, por poner un ejemplo. Entonces, de pronto, detonar esta creatividad o saber detonarla es como el reto. No tanto que sepamos que somos creativos, porque lo somos, sino el reto es saber detonarla, sobre todo si
si nosotros como pues creadores o pues ya como trabajadores de algún lugar donde se requiera resolver algún problema, necesitamos esta creatividad, ¿no? Inusitada, pues saber cómo encenderla, ¿no? Saber que, por ejemplo, uno de los primeros pasos es relajarse, respirar, porque de pronto estamos aquí y acá y no se puede de ninguna forma, pues, acceder al pensamiento lateral, ¿no? Entonces, respirar desde ese estado es lo que nos va a ayudar primero. Hay, por ejemplo, una técnica que se llama la técnica 478. Esa técnica, pues, es para traer nuestra mente aquí, al aquí y a la hora. Una vez realizada esta técnica de inhalas en 4, retienes 7 y exhalas en 8, más o menos un circuito de 3 veces, entonces ya estás un poquito más presente, puedes relajar más y proponer más, ¿no? Eso en caso de, pues, de emergencias. Entonces, a lo que voy es a esto. Se necesita este autoconocimiento para poder generar determinadas soluciones o determinadas propuestas, ¿no? Y conecta con tus seres eso, es cómo generar este camino, cómo conocernos para estar siempre pues en esta faceta del flow, ¿no? Y no perdernos de pronto en la depresión de no sé hacia dónde voy ni hacia dónde vengo, o hacia dónde voy y de dónde vengo, ¿no? Entonces, esa fue la propuesta que se hizo en este libro. Y bueno, pues es un libro que quiero mucho, a pesar de que no tiene mucho que ver con la cuestión literaria o de poesía, pero es un libro pues, que ayuda mucho, tiene mucha propuesta. Esta parte de la creatividad como sanación incluso es bastante hermosa, ¿no? Y bueno, pues cada que puedo, tengo la oportunidad, es que llevo mi libro y platicamos un poco acerca de técnicas de creatividad y de técnicas de autoconocimiento. Entonces, pues a grandes rasgos es eso. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? ¿Qué costo tiene? ¿Es directamente contigo? ¿Está en alguna librería? ¿La encuentran solo en ferias de libro? Sí, es pues en el Facebook de la editorial, allí me contactan y pues allí o sea, nos quedamos de ver en algún punto. Es este, a ver, no sé si se vea. También en las ferias en las que Ediciones Sigurd está presente, también allí. Tiene un costo de 190 pesos. Entonces, me parece que tiene un costo bastante accesible, según yo. En las redes sociales de la editorial, en mis redes también, allí pues me contactan, nos quedamos de ver y yo les llevo los libros. Lo que no sé, todavía tengo un poquito de chance de platicarles también de los demás libros de la editorial, bueno, Zombie Fish, que este es del que ya les he hablado. Acabamos de sacar este título de Edgar Escobedo, que es Cascabel, son fábulas y cuentos sobre animales. Se los recomiendo mucho. Él hace una fusión entre fábulas y de pronto una especie de propuesta un tanto erótica, de pronto también son cuentos y fábulas que aparte de tener moraleja, nos hacen pensar sobre situaciones no reales, ¿no? O sea, como personas con problemas gracias a que padecen algún tipo de capacidad diferente o sexismo, ¿no? Machismo, violencia. Entonces hace mucha reflexión sobre este tipo de temas sensibles. También tenemos colección de Espejo Enterrado, que la editorial tiene esta parte de querer difundir a los poetas y escritores que tienen un poquito de trayectoria ya un poco más, recorrida. Entonces no queremos perder esa oportunidad. Y esta pequeña colección, que son libros poco más pequeños que libros de bolsillo, que es de reflexión filosófica, la colección estrella de la editorial, esta colección de reflexión filosófica, pues lo que les platicaba,
Nos aborda temas filosóficos desde tópicos sociales que tenemos hoy día, pero de una manera un poco más sencilla de digerir, entendiendo conceptos filosóficos que tal vez en la vida, ¿no? Podamos acceder. Entonces, la propuesta que hacen todos estos autores es eso, o sea, entendamos la vida desde un filtro, sí, con propuestas filosóficas, pero siempre prácticas, ¿no? Entonces es esto. Y también en la colección de libros de texto que tenemos, esta es nuestra como novedad, de una guía de danza, andanzas de la maestra Miriam Álvarez. Y tenemos otros libros de colección de libros de texto, pero pues estas son nuestras novedades. Entonces, cualquier título en las redes sociales de la editorial o en mis redes. Ya por último, ¿qué consideras que diferencia Ediciones Figurat? ¿De diferencia? ¿Qué consideras que diferencia, que distingue a Ediciones Figurat? Esta parte, pues su propuesta, ¿no? Su línea editorial. Nosotros cuando comenzamos siempre quisimos conseguir los mejores textos de filosofía y llevarlos a la práctica. Entonces también la editorial, el sello editorial surgió con esta misión, ¿no? De poder llevar estos títulos aparatosos que a lo mejor nada más están en las universidades, en las bibliotecas, poderlas llevar a la gente, a cualquier persona que quiera, pues entrar un poco de controversia en su vida. Ediciones Figurat siempre ha intentado esta parte de fusionar o de explorar en estas temáticas un poco olvidadas. Incluso cuando nosotros planteamos este proyecto, se estaba en aquel tiempo, por ahí del 2010, 2012, se estaba queriendo sacar la filosofía de las preparatorias. Me parece que sí se logró por un tiempo. Entonces, pues fue un escándalo, por lo menos para mí fue un escándalo a nivel cósmico. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que tomar y retomar estas partes de la filosofía y hacer de esto nuestra línea editorial y a partir de ahí, pues abordar todo desde esta perspectiva un poco más informada, ¿no? Un poco más estructural. Ya después, pues viene la parte de la literatura, pero siempre recargados o intentando recargarnos un poco hacia lo filosófico. Y pues eso es como nuestra huella editorial, ¿no? Esta parte de la filosofía. Lo que todavía tenemos lo que me lleva también a invitarlos vamos a sacar una antología de hiperstición, toda esta cuestión de precisamente las filosofías de teoría ficción, donde la literatura se une, ¿no? con la filosofía. Entonces, si alguien está interesado en participar en esta antología, todavía estamos a tiempo de que se inscriban en el taller. Es un taller que yo imparto en Faro de Oriente para que puedan participar de ella. Entonces va a estar súper interesante porque en esta antología lo que vamos a manejar es precisamente todos los avances tecnológicos, todas ciertas propuestas de filosofías contemporáneas como el aceleracionismo y pues varias propuestas de narrativas pues como el horror cósmico, la literatura fantástica, el realismo mágico. Entonces es un proyecto interesantísimo y están invitados. Ahí para saber más informes, es directo en Faro de Oriente contigo, desde Ediciones Figurat. Sí, para inscribirse al taller, el taller es Laboratorio de Proyectos Editoriales en Faro de Oriente. Y si necesitan más información conmigo en mis redes, en Facebook estoy como Nubia Montes de Oca y en Instagram estoy como Nubia Yax. Si no, también nos pueden contactar por las redes de Ediciones Figurat, encuentran Ediciones Figurat como tal. Entonces, estamos comunicados.
Bueno, pues se nos fue el tiempo volando. Ya nos pasamos 2 minutitos. Yo sé que tenías prisa. No sé si quieres compartirnos algo muy breve de algún poema que tengas o con esto nos despedimos, como tú veas. Pues sí, 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 claro, hay que aprovechar. Ok, te escuchamos entonces. Entonces, quiero compartirles. Un momentito. Este poema se llama Mictlantecutli. Podría esperar quizá un momento, mientras le muestro el corazón indigesto, empachado de fragmentos, de brazos, de piernas, narcotizado de muertas. Esta noche gritaré a lo extenso por el abatimiento que traigo acá adentro, la náusea, el duelo, la impotencia iracunda ante este ejército cadavérico de esbirros aletargados y siniestros. Esta noche no quitaré la vista ni bajaré la voz para ocultarme de tantas tripas infectas con las que me tropiezo cada 5 de febrero, cada viernes de quincena, cada noche el noticiero. ¿Logra usted mirar al frente, señor de los muertos? Son sus moscas que se posan en el ojo de estos tiempos. ¿Y acaso importa todo el desconsuelo? Cuan si no doliera mirar a los niños y presentirles el infierno. No, no ellos no, nadie más, por favor. Se ha colmado su Mictlán con tanto sufrimiento. Bueno, yo con esto. Gracias. Extraordinario cierre. Muchísimas gracias, Nubia Montes de Oca, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz. Ha sido un honor entrevistarte y que nos pudieras compartir parte de tu esencia, parte de tu estilo literario poético y, bueno, por supuesto, de Ediciones Sigurat, a seguir todo el trabajo que están haciendo desde Ediciones Sigurat y, por supuesto, el que está haciendo desde su propia creación, Nubia Montes de Oca. Muchas gracias. No, muchas gracias, Ana Berta. El honor es para mí. Admiro mucho el esfuerzo de difusión que estás haciendo por la literatura. Es un trabajo admirable. Te felicito, te abrazo y que continúe por muchos, muchos años. Muchas gracias a todos y pues hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.